Según San Juan. Aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban juntos los discípulos por miedo de los judíos, llegó Jesús y púsose en medio y les dijo: La paz sea con vosotros. Esto dicho, mostróle las manos y el costado. Los discípulos llenáronse de gozo viendo al Señor. Díjoles de nuevo: La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así yo también os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis los pecados les serán perdonados, y a los que los retuviereis les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Mas él les dijo: Si no viere en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere mi dedo en el agujero de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días, estaba otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús cerradas las puertas, y púsose en medio y les dijo: La paz sea con vosotros. Luego dice a Tomás: Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Díjole Jesús: Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos, que no están escritos en este libro, mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyéndolo tengáis la vida en su nombre. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Juan. Carísimos, todo el que va nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por medio del agua y de la sangre, no por el agua solo, sino el agua y la sangre. El Espíritu es quien da testimonio que Cristo es la verdad, porque 3 son los que en el cielo dan testimonio del Padre, el Verbo, dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos 3 son una misma cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que es mayor, el que ha dado en su favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo el testimonio de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Quasimodo, genit infantes, como niños recién nacidos, así comienza la misa del domingo de hoy, el primer domingo después de la Pascua, que por siglos ya se conoce como la Dominica in albis, el domingo de las vestiduras blancas, que es donde aquellos que se bautizaron en la fiesta de Pascua, que habían recibido túnicas blancas representando el candor, la pureza, el inmaculado estado de sus almas después del bautismo, esos que se bautizaban sacaban esos vestidos blancos en el día de hoy, esos vestidos que estuvieron usando durante una semana, representando el blancor que recibió su alma después del bautismo. De todos los sacramentos, el primer y más necesario es el sacramento del bautismo, ya que solo por medio de él se aplican a cada uno de nosotros los méritos de nuestro Señor Jesucristo, borrándose así el pecado original de nuestras almas. Tal sacramento, como nos enseña la Iglesia, puede ser recibido de 3 maneras. El bautismo de agua, el más común, el que hoy reciben los niños recién nacidos y también aquellos que se convierten de grande. También está el bautismo de sangre, que consiste en el martirio de los catecúmenos.
Y el bautismo de deseo, que consiste en la predisposición de un alma de recibir el santo bautismo, y en caso de muerte de esa persona se le adjudica el bautismo de deseo, porque Dios no pide imposibles. Una de las prerrogativas del sacramento del bautismo es su carácter de sacramento más necesario, y no hay que confundir aquí la necesidad con la excelencia, porque el sacramento más excelente, más perfecto, no puede ser otro que el sacramento del altar, la Sagrada Eucaristía, que contiene verdadera, real y sustancialmente cuerpo, sangre y alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los demás sacramentos dan la gracia. En el sacramento de la Eucaristía recibimos la misma fuente de la gracia, pero el más necesario, no el más excelente, el más necesario es el santo bautismo, porque sin la gracia bautismal no podemos conseguir las otras gracias sacramentales. ¿Qué es más excelente, la semilla o la fruta? Fácilmente nos damos cuenta que la fruta es más excelente, porque nos alimenta por sí sola, tiene buen sabor, buen olor y es hermosa, pero sin semillas no hay frutas. De la misma forma, la gracia bautismal, que es la semilla de nuestra justificación, no dará otras gracias si no es germinada en nuestras almas. Puede haber, por supuesto, otro tipo de gracia, las gracias transitorias como gracias actuales, pero la gracia sacramental solamente puede comenzar por medio del santo bautismo. Cada sacramento fortalece alguna de las virtudes. La virtud que le corresponde al bautismo, la virtud de la fe. El que creyere y se bautizare se salvará, dice nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es el principio de la justificación, como dice San Pablo en la Epístola a los Romanos. Y Santiago agrega, diciendo que la fe sin obras es una fe muerta. Estas verdades, que ya las creemos, las debemos poner en práctica. Si así actuamos, todo estará en su perfecta trabazón, porque el fuego de la caridad se enciende con la antorcha de la fe, y la esperanza es lo que alimenta y mantiene vivo este sagrado incendio. Ahora bien, en la vigilia pascual que hace una semana celebramos, mientras invocábamos el auxilio de toda la corte celeste por medio de las letanías, todos nosotros renovamos las promesas del bautismo, renegamos de Satanás, de sus obras y de sus pompas. Al unísono resonaron las voces: renunciamos, renunciamos, renunciamos. Aquí estamos obligados, pues, por el peso de las promesas bautismales que hemos renovado hace una semana. La mayor responsabilidad que tenemos respecto a la gracia bautismal es hacerla fructificar, hacer que se desarrolle, porque eso es su misma naturaleza. Como está en la naturaleza de la semilla germinar, crecer y dar fruto, así la gracia bautismal que se nos da en manera de semilla tiene que crecer, tiene que fructificarse, como la masa fermentada que tiende a crecer, tiende a expandirse. Lo único que le impide a la masa fermentada a crecer, a difundir a aumentar su tamaño, a difundir su expansión, es la falta de calor. De la misma forma, la semilla del bautismo, si no viene acompañada del calor de las oraciones, de la vida de oración intensa, de la frecuencia de los sacramentos, de las virtudes cristianas, por supuesto todo alimentado y vivificado por la virtud de la caridad, no puede crecer la semilla de la gracia bautismal. Sabemos que sin el amor de Dios no podemos hacer nada, y si no cumplimos los mandamientos de Dios, no amamos verdaderamente a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si el cumplimiento de los mandamientos de Dios no puede ser hecho sin la caridad, y si sin la caridad no puede crecer la semilla de la gracia bautismal, ¿cuánta atención tenemos que poner en el cumplimiento de los mandamientos de Dios?
Ahora bien, el hacer que la gracia del bautismo se desarrolle no es una cosa que podemos hacer en una de esas. Tenemos el deber gravísimo de hacerlo. De lo contrario, es atentar contra el sacramento del bautismo y a las promesas que hicimos hace apenas 8 días. Además de las promesas que hemos renovado, renovamos también las renuncias a Satanás. Aunque nuestra naturaleza caída busque siempre, por su mala inclinación, la aversión a Dios, nosotros, al nacer de vuelta por el bautismo, renegamos de Satanás, de sus obras y de sus pompas. Nuestro Señor Jesucristo una vez dijo a los judíos: este pueblo me honra con los labios, mientras que tiene su corazón lejos de mí. Nosotros, en el día de la vigilia pascual, renunciamos a Satanás. Lo renunciamos de boca, como todos escuchamos en el día de la vigilia pascual, pero cada uno de nosotros vamos a saber si lo renunciamos de boca y de corazón o solamente de boca en el día de aquella vigilia pascual. Si nosotros no rompemos con Satanás, no rompemos con el veneno de Satanás, que es el pecado mortal, si nosotros no rompemos con las ocasiones de pecado, si nosotros no rompemos con todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, podemos afirmar verdaderamente que honramos en la última vigilia pascual, honramos a Jesús solamente con la boca y no con el corazón. Pero si nosotros por lo menos deseamos vivamente renunciar al fruto de Satanás, que es el pecado mortal, renunciamos a todo lo que nos lleva a la aversión a Dios, renunciamos al mundo, a la mundanidad, renunciamos a los vestidos indecentes, músicas abiertamente inmorales y satánicas, vocabularios dignos de paganos y no de cristianos. Si nosotros renunciamos a esas cosas, podemos decir en nuestro corazón que renunciamos a las cosas que mataron a Jesucristo. Renunciamos de corazón y renunciamos también con la boca. Si nosotros nos contaminamos con el mundo, nos hacemos de aquellos que no conocen a Cristo, como dice el Evangelio de San Juan, que se leen casi todas las misas durante el año. El mundo no lo conoció. Y quien no conoce a Cristo no lo puede servir y por lo tanto no lo puede amar. No podemos alcanzar la vida eterna sin el amor de Dios. Y el blanco del mundo es precisamente que nosotros traslademos el amor que se le debe a Dios y lo llevemos a la criatura. Si hay alguna criatura, sea un hombre, sea una cosa, que me aparta de Dios, que me hace amar a esa cosa y cometer actos en contra de Dios, que es el pecado mortal, esa cosa debe ser rechazada, porque si no, me voy al infierno. Y ahí ya no hay vuelta. Estamos en el tiempo de la misericordia. Estamos en el tiempo en que la gracia bautismal puede tener su máximo fruto, que es nuestra salvación. Pero después de la muerte, ya no más. El que muere en pecado mortal ya no tiene esperanzas. El Dante, al describir la puerta del infierno, dijo poéticamente: el que pase por esa puerta, deje afuera toda la esperanza. Pero la cuestión de contaminarse con el mundo no es salir físicamente del mundo en todos los casos. Es verdad, hay algunos casos que Dios llama a las almas para que salgan física y espiritualmente del mundo, pero hay otros casos que no. Nuestro Señor dijo: no pido, hablando de nuestro Señor con su Padre Celestial, no pido que los saques del mundo, sino que los proteja de todo mal. Es evidente que hay personas que deben convivir en medio del mundo, pero nuestro Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Si nuestro Señor pide que no salgamos del mundo y nos dice que somos la luz del mundo, nosotros somos los que debemos contagiar al mundo con la luz,
y no contagiarnos nosotros con las tinieblas de la mundanidad. Para mantenernos fieles a las promesas y a las renuncias a Satanás, a las promesas a nuestro Señor y las renuncias a Satanás, por supuesto, que hicimos en el día del bautismo, que renovamos en la vigilia pascual, tengamos en cuenta la gran fidelidad de la Madre de Dios, que una vez, teniendo aproximadamente 15, 16 años, recibió la visita espectacular de un ángel que le dijo que ella sería la madre del Mesías, que ese Mesías sería llamado Dios Altísimo, Rey, heredero de David. Y la Virgen recibió esa promesa como algo que era un mensaje divino. Y después, 30 años después, ella vio esa promesa colgar de una cruz. Y la duda estuvo a una eternidad de distancia del corazón de la Virgen. Ni la menor sombra de duda pasó por su inmaculado corazón, porque ella sí es la Virgen fiel. Pidamos a la Santísima Virgen María ser fieles, así como ella. No podemos jamás alcanzar su grado de fidelidad, porque ella es la Madre de Dios, es casi otra naturaleza, pero pidamos a ella participar de su Espíritu fidelísimo para ser fieles a las promesas que hicimos en el bautismo, a las renuncias que hicimos a Satanás y que renovamos en la última vigilia pascual, para que no honremos a Dios solamente con los labios y con esos mismos labios maldigamos a Dios en el infierno, porque si nosotros no renunciamos a Satanás de corazón, vamos a estar en su compañía durante toda la eternidad en el infierno. Pero si renunciamos a Satanás con el corazón, si abrazamos a nuestro Señor Jesucristo con el corazón, la boca del hombre no es capaz de hablar, en el pensamiento del hombre no es capaz de comprender qué son todas las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que aman y vayan al cielo. Ave María Purísima. Padre mío.